Muy buenos días a todos los amigos de la Sociedad Geográfica de Colombia que se han conectado en el día de hoy. El tema de la conferencia de hoy es el cambio de la geografía de la costa Caribe. El caso de Cartagena de Indias debido a la construcción de la escollera de 1769. Vamos a darle el micrófono al señor capitán de navío Carlos Alberto Andrade Anaya. Él es el conferencista del día de hoy. Es oceanógrafo físico de la Escuela Naval de Cadetes, graduado en 1987. Realizó estudios de maestría en oceanografía y es máster en meteorología en la Escuela Naval de Posgrado de la Armada de los Estados Unidos en Monterrey, California, en 1991, y es doctor en oceanografía de la Universidad de Gales en el Reino Unido desde el año 2000. También realizó investigaciones durante 15 años con el Laboratorio de Geografía Física de la Universidad de París, en la Sorbona, y de Ingeniería de Costas en el Instituto Hidráulico de Cantabria, en Santander, España. Es autor de más de un centenar de publicaciones científicas en revistas arbitradas, principalmente sobre oceanografía, cambio climático, procesos costeros, ascenso del nivel del mar y arqueología marina. Señor capitán Carlos Alberto Andrade Amaya, es un honor para la Sociedad Geográfica de Colombia tenerlo hoy dentro de sus conferencistas. Adelante, señor capitán de navío Carlos Alberto Andrade Anaya. Mi coronel, muchas gracias. Es un honor y un privilegio para mí estar dentro de un grupo tan selecto y especial. Le agradezco mucho la invitación a Sociedad Geográfica y con el mayor gusto quisiera presentarles hoy una conversación, ojalá rápida, de todas las cosas que pueda decirles respecto de la línea de costa y la variante línea de costa de Barranquilla hasta Cartagena. Voy a intentar compartirla. A la orden. Sí, estoy ocupado. ¿Están viendo la pantalla? Gracias. Sí, capitán. Muy bien. La conferencia la he llamado El cambio de la geografía de la costa Caribe y en particular el caso de Cartagena de Indias debido a la construcción de la escollera que hizo Antonio de Arévalo en el siglo XVIII como consecuencia de la afectación que tuvo la ciudad con el sitio que hizo la escuadra inglesa unos años antes y que ahora, en años más recientes, significó un cambio geográfico muy significativo que tal vez no lo habíamos notado de esa manera, y por esa razón me pareció oportuno traérselos hoy a colación. Les quiero hablar primero sobre la desaparición de Isla Verde y Bahía Sabanilla a manera de contexto y como un ejemplo de cómo la geografía costera, a diferencia de la geografía clásica, es una geografía física que cambia, es dinámica. Y en ese sentido, lo que nosotros miramos es un poco diferente. No se trata solamente de los procesos costeros en los términos oceanográficos que normalmente los miramos para efectos de las estabilidades de la línea de costa y no solamente eso, sino que hay cambios de estos que han generado enormes cambios en los rasgos geográficos, que han tenido consecuencias muy importantes también en la geografía humana y en el cambio del uso del terreno.
por esa razón, entonces, voy a traer 3 casos en los cuales la intervención humana ha tenido como consecuencia cambios en la geografía de la costa, y voy a detenerme un poquito en el caso de la península de Boca Grande y finalmente hacer algunas conclusiones sobre qué implicaciones actuales tienen estas intervenciones. Quiero aprovechar este momento para hacer un reconocimiento a todos los geógrafos marinos en general del mundo, pero en particular a los nuestros, a los que en este momento están haciendo la geografía marítima colombiana, porque siempre se navegó allí donde los peligros son mayores, con el objeto de señalarlos en los mapas que nos permitieron a los demás navegar seguros. Y a esos hoy les quiero hacer este reconocimiento. Voy a pasar muy rápido por el caso del delta del río Magdalena, porque es sencillamente coyuntural y anecdótico para el caso en Cartagena, pero es que se trata de un cambio que fue muy importante y está bien documentado en muchas ocasiones, y hasta se consideró como el gran desastre ecológico del siglo pasado. Y es que el delta del río Magdalena tenía la boca de ceniza que, como aparece en este plano de la expedición Fidalgo de 1807, estaba entregada totalmente al oeste y tenía una gran cantidad de islas de material que salía por su boca, y ese material era el que alimentaba la línea de costa hasta Cartagena. En un mapa posterior, mi charla va a ser sobre una cantidad importante de mapas de distintas épocas que, como geógrafos, estoy seguro que les gustaría conocer con más detalle, y voy a pedirles me disculpen en esta ocasión porque voy a pasar muy rápido sobre ellos, pero es en la mejor intención de usarlos para la anécdota. Esta carta de unos días más tarde del Servicio Hidrográfico del Almirantazgo muestra cómo la boca del río entregaba enorme cantidad de material al oeste. Y en 1873, la Comisión Alemana también dibujó la línea de costa sobre un plano más moderno, en el cual digamos que el distintivo de la línea de costa, de manera natural y sin impacto, hacía énfasis en la bahía de Sabanilla y en el puerto de Sabanilla, que fue muy importante para la campaña libertadora. El almirante Padilla sabía entrar a hacer la aguada en Sabanilla, cosa que no era fácil y no lo conocían sus enemigos. Voy a utilizar el dibujo que hizo la Comisión de Vergara y Velasco en 1910, en el que estaban más o menos bien delimitados aquellas islas que estaban totalmente cubiertas por manglar y material en 1910, y que voy a ampliar en este recuadro con el objeto de compararlo con imágenes de satélite de las de Google Earth, en el cual intentando sobreponer de manera aproximada cómo eran esta cantidad de islas en este sitio. Observen que hoy no existe absolutamente ningún terreno elevado entre el tajamar occidental de Bocas de Ceniza y Punta Roca al norte de el Club Campestre y Puerto Salgar.
Toda esta cantidad de material se perdió en pocos años, como se puede ver en estas cartas. Una carta del puerto de Barranquilla de 1934 mostraba cómo había quedado finalmente resuelto el tema, que fue muy difícil de conseguir, un tajamar occidental en la extensión como se tuvo finalmente que realizar, con el objeto de mantener un canal para navegación de altura en Barranquilla, sin que lo afectara la sedimentación, cosa que nunca se pudo lograr de manera completa. Pero, en este caso, este instante muestra cómo el tajamar tenía en su costado occidental una enorme cantidad de islas que todavía permanecían y que se pueden ver también en los planos de 1935. Sin embargo, si lo comparamos con la línea de costa más reciente, como se puede observar, toda esta cantidad de terreno se desapareció. Fueron alrededor de 14 kilómetros cuadrados de terreno que desaparecieron y que empezaron a caminar en el sentido oeste, alimentando el conjunto de islas que se encontraba al norte de lo que era la bahía de Sabanilla y que estaba constituido principalmente por una isla muy alargada que se conocía como Isla Verde y un conjunto de islas que cerraban y protegían esta bahía que inicialmente, como les decía, protegía la aguada en el puerto de Sabanilla y que luego, porque se rellenó ese terreno de bajos fondos, en Barranquilla se decidió hacer el Puerto Colombia con un muelle que en su momento fue el más largo del Caribe y donde se recibía toda la mercancía del mar, pero con el tiempo todo el sistema de islas que protegía Bahía Sabanilla existió hasta más o menos recientemente. La Carta Náutica de 1965 mostraba que había que tener cuidado en la navegación porque Isla Verde estaba creciendo hacia el suroeste, como aparece en este detalle de la Carta Náutica del 65. Y finalmente, las islas desaparecieron en su totalidad, como se puede ver en esta imagen. Lo que resulta muy dramático porque Puerto Colombia quedó totalmente descubierto y expuesto, y con este resultado es que una consecuencia tan dramática por la ausencia de arenas que dejaron de llegar del delta del Magdalena cambió la geografía física de esta parte del país. Isla Verde terminó desapareciendo de manera total en los años 80 y finalmente el sistema de bancos que era alimentado, como aparece en esta indicación, terminó colapsando y finalmente todo este material fue llevado por las corrientes hacia la línea de costa y se encuentra en este momento recostado en todo el margen que antes existía para la navegación como Punta Hermosa o Morro Hermoso. Pero en este momento tiene un enorme playón, como está señalado en esta gráfica. Dicha acumulación de material empezó a extenderse por acción del oleaje, de la misma manera como ustedes veían a Isla Verde en dos ayudas más adelante. Y se encuentra generando una nueva flecha litoral que se extiende al suroeste y que encierra una nueva ensenada en donde se va a hacer una nueva bahía, como ocurría en Salgar en su momento.
Voy a dejar ese caso allí para traerles otro ejemplo de cómo la intervención humana ha afectado la geografía física de algún otro sitio. En este caso, voy a hablarles sobre la desaparición de Isla Abanico. Isla Abanico era una isla relativamente grande que se encontraba justo al norte de Isla Barú, en Boca Chica, y que era parte fundamental para la defensa del puerto. Y así lo fue, como aparece en los dibujos y los planos del recuento de la llegada a Cartagena de la escuadra del almirante Vernon en 1741. En los planos aparece que en Isla Abanico había una falsina, y desde esa falsina, las baterías de esa falsina fue la que molestó la entrada de la escuadra durante varias semanas en Boca Chica, hasta que tuvieron que desembarcar gente en Barú y atacarla desde tierra. Pues este elemento de la defensa de Cartagena nos causó, en lo personal, desde hace unos años, inquietud, porque no era una desfiguración o una exageración de los mapas. Si hay algo que me ha sorprendido gratamente, es que los mapas desde el año en que vino la expedición de Jorge Juan y Antonio de Ulloa a medir el metro en el Ecuador, cuando pasó por Cartagena, mientras esperaban los barcos que les llevaban a Guayaquil, ellos hicieron este mapa que tiene una precisión que en lo particular me llamó mucho la atención, porque ninguna de los rasgos de la batimetría y de los bajos fondos era adorno. Está hecho con un enorme detalle. Y mostraba a Isla Abanico como una extensión relativamente grande. La hemos buscado en los distintos mapas de la época y nos dimos cuenta que ella, inclusive a finales del siglo XIX, estaba casi con la misma forma antes de que se hiciera el canal navegable nuevo que se hizo por Boca Chica. Ese canal navegable nuevo está en esta carta francesa del año 35, que dice que se había ya dragado a 12 metros de profundidad en 1930. Y aquí aparecía todavía como Isla Barú, Isla Abanico. Lo que notamos es que con el tiempo, inmediatamente la isla empezó a perder extensión y, como se puede observar en este plano, en 1935 la extensión era apenas la mitad, y si lo observamos en comparación con el del 35, en comparación a lo que había en el plano del 2011, Isla Abanico era apenas una lengüita de tierra que no dejaba pasar las lanchas por el varadero, y la extensión del varadero que se caminaba hasta la isla ya era usada por la navegación de fuera de borda. Una superposición de la línea de costa de Isla Abanico de 1735 con respecto de lo que había como isla en el 2011 se encuentra en este plano. Y así lo estuvimos mirando con el tiempo, y finalmente desde las imágenes de satélite hasta en la parte superior pueden ver lo que quedaba de Isla Abanico en el 2015, y en una imagen reciente ya la isla desapareció en su totalidad. Entonces, como pueden ver, dos intervenciones hechas por el hombre que han modificado la geografía física
de las vecindades y de manera muy dramática. Voy a mostrarles un caso distinto y es el que considero como el cuerpo principal de esta charla y es el caso de la península de Boca Grande con ocasión de la Escollera. Como ustedes saben, la Escollera es una pared que se hizo en el siglo XVIII, como lo estábamos diciendo inicialmente, y hubo que hacerla porque el comportamiento de la boca grande de la bahía era muy variable. Esta es la imagen de la entrada de Francis Drake a Cartagena en 1586 y como pueden observar, Boca Grande estaba abierta. Los ejércitos de Drake desembarcaron en lo que es ahora el sur del laguito y caminaron por toda la costa de Boca Grande y atacaron la ciudad por tierra antes de llegar con sus barcos. Y encontramos también a Boca Grande abierta en la carta de 1628. Pero en las cartas de inteligencia de la escuadra francesa del barón de Pointís ya mostraba que Boca Grande estaba cerrada. Y las cartas de un poco después de la toma de Vernon mostraba que Boca Grande tenía un pequeño canalito, como se puede observar aquí. Parece que fue algo hecho también por los marineros que no querían remar todo el espacio dando vuelta por Castillo Grande, sino que querían salir rápidamente hacia el casco amurallado. Lo cierto es que ese canal empezó a ensancharse cada vez más. Durante toda la charla me he permitido escribir en la parte de abajo la bibliografía correspondiente a cada una de las imágenes de los estudios de donde las he tomado. En este caso es un trabajo de Guzmán y Quintana que se encuentra en revisión. La carta francesa mostraba que ya habían 640 varas de distancia, o sea que el pequeño huequito de 1741 ya era, 20 años más tarde, era muy grande. Y finalmente se descubrió la totalidad de la boca. Cuando Antonio de Arévalo llegó a la bahía a finales del siglo XVIII, encontraron que para todos los efectos tácticos, como la escuadra inglesa, lo que había hecho era desbaratar Santa Cruz de Castillo Grande, desbarató San Luis. El almirante Vernon siempre tuvo la esperanza de regresar a Cartagena y encontrarla desfortalecida. Ellos encontraron que la única manera efectiva de poder defender a la ciudad era evitando la navegación de altura por Boca Grande y se dieron a una tarea monumental que fue hacer esta escollera. La escollera que nosotros vemos hoy es este tramo de 1914 metros, pero los que yo en lo personal tenía escondido hasta que Richard Guzmán me lo hizo notar, fue que había un tramo de 622 metros de escollera que tenían un sentido oblicuo desde la línea de costa hasta donde empataba con la, digamos, figura natural que siempre había tenido esa cinta de arena variable, de tal manera que se dieron a la tarea de generar
desde la línea de costa de esa época, que hoy este punto está a 2 cuadras de donde estoy yo viviendo, en el centro de Boca Grande, y se extiende en una longitud de 622 metros hasta el Hotel Caribe, más o menos donde está hoy. Y es una estructura de ingeniería de pilotes de madera rellenados con piedra, en secuencias de 2 y 3 cajones, dependiendo de lo que se necesitó. Pero fue una obra enorme, que tuvo como consecuencia, en este caso, que la línea de costa de Boca Grande empezara a variar. Y en ese sentido, entonces, el trabajo que nos dimos para la Academia de Ciencias fue en observar todos los planos, dadas las imprecisiones naturales por razones de la época, que todo el mundo lo puede entender, pero cuya dedicación y los geógrafos de la época eran fantásticos. Pudimos encontrar estos 8 puntos comunes en todos los planos que estudiamos, con el objeto de georreferenciarlos todos a un sistema común, y así sobreponerlos para poder conocer cómo fue la historia de la línea de costa. Y lo que encontramos básicamente fue que, a diferencia de los 2 casos anteriores en donde la intervención humana tuvo una consecuencia en la desaparición de islas completas, en este caso la construcción de la escollera dio como resultado que la línea de costa entre Boca Grande y el centro empezó a avanzar de manera muy impresionante, y llegó hasta la esquina en donde hay el giro hacia el sur, y tenía estas diferencias entre 1778 y 1884, 54, perdón, y con la Carta Náutica de 1935 nos dimos cuenta que ella había regresado, o sea, había retrocedido un poco. No me voy a detener a hablarles sobre las distintas formas que tomaba la flecha litoral que ahora conforma el laguito, que es otra historia. Solamente quiero llamar la atención sobre la diferencia entre la línea de costa aquí al frente de Boca Grande. La línea de costa de 1995 fue finalmente estabilizada mediante toda la batería de piedra que durante el siglo pasado se colocó sobre este margen costero, y que de pronto generó la falacia, por decirlo de esta manera, que si usted trae piedras y pone un espolón, inmediatamente la arena se rellena y sale. Y esto tiene un tope. En resumen, si comparamos la línea de costa que tenía Cartagena en 1769, en la construcción de la escollera, y la línea de costa de una imagen reciente, se pueden observar que la presencia de la escollera de la Marina, perdón, de la escollera de Boca Grande, significó alrededor de 44 hectáreas, hoy ocupadas por la finca raíz de las más caras del país. Y todo consecuencia que, como pienso que en las otras ocasiones, fue inesperada. O sea, esto no fue hecho con este objeto, fue una resultante, como pasó con los otros casos, porque la escollera tenía una característica de defensa militar. Entonces,
finalmente, para contarles qué está pasando actualmente con estas líneas de costa. De manera anecdótica, quiero contarles que una nueva flecha litoral empezó a formarse otra vez en el costado occidental del Tajamar en Bocas de Ceniza. La preocupación que teníamos en el momento es que la barra de la Ciénaga de Mallorquín se estaba fracturando, y si se llega a fracturar, como vieron en el caso de la escollera de Boca Grande, ella se iba a apartar y se podía exponer el margen habitado del sur de la Ciénaga de Mallorquín al mar, con las consecuencias que podrán imaginar. Pero la naturaleza nos ha puesto una nueva cosa a mirar. Observen cómo la arena empezó a organizarse y empezó a bajar, literalmente a viajar por la costa con el tiempo. En abril del 2015 tenía esta forma y posición, y en marzo del 16 siguió bajando. Voy a hablarles rápidamente sobre este recuadro para mostrar con detalle en dónde va la punta de la flecha litoral. Está aquí en la parte norte. Esto es marzo del 2016, 17, en el 18, en el 19, en noviembre del 19, en enero del 20. Observen lo rápido que el material que sale por la boca del río Magdalena viaja por la línea de costa. Así era en el 2021, y con ocasión de tener esa islita armada allí, se empezó a abrir la ciénaga, pero avanzó más, y en junio del 22, como pueden ver, la flecha litoral tocó la barra de Mallorquín, cerrándola de nuevo y generando un nuevo rasgo de la geografía de la ciénaga. Este material se sigue moviendo, como lo hemos visto a lo largo de la charla, y ya lo podemos seguir con esta manera mucho más seguida. En el caso de Isla Verde, todo el material que componía Isla Verde, como les decía, se cayó, entre comillas, sobre el margen de Morro Hermoso, y en este momento está encerrando con una flecha litoral que avanza muy rápido hacia el suroeste. Observen julio del 2013, el 14, el 17, y solo para mostrarles el punto azul en la punta de la flecha litoral en abril, y cómo está en junio. Observen la cantidad de material que está viajando hacia el sur. Esto de manera anecdótica, porque Puerto Velero es un balneario nuevo en el que Barranquilla ha invertido en enormes sumas y cosas grandes, pero tiene exactamente la misma circunstancia que les mostré en el siglo pasado y en el antepasado de Isla Verde. Esto va a seguir viajando, todo ese material va a seguir viajando hacia el sur. Ya para finalizar, quería hablarles sobre el viaje interrumpido de las arenas actuales en Cartagena. Y en ese sentido, solamente para tomar este plano que era, al fondo está el plano de Antonio de Arévalo, encima tiene la imagen del satélite y dos de las líneas de costa iniciales, para mostrar cómo un obstáculo puede generar la consolidación de material que nos está pasando. Observen que el material está
pasando por la boquilla y corre a lo largo de todo el margen de la barra de la Ciénaga de Tesca, y esta cantidad de material que antes llegaba a Cartagena se detiene en la bocana estabilizada. A manera de ejemplo, esta era la línea de costa y en este borde estaba la arena en el 2007, y en el 2022 ya la barra saturó la totalidad del elemento. Y entonces aquí se generó una gran playa que es todo ese conjunto urbanizado de Los Morros, pero que el freno que esto tuvo acá tiene un costo muy grande en el déficit de arenas que hay en Crespo, Marbella y demás. En esta margen de Cartagena hay 16 elementos duros, más algunos otros que están planeados con la última obra de protección que están planeada, de las cuales sobre Boca Grande ya hay 4 grandes rasgos que colocaron. Se trata de este enorme muro de piedra que hicieron en el margen de la carretera de acceso a Boca Grande, y llevan 3 elementos espolones que, si los comparan con los anteriores, pues son obras muy grandes, pero tienen un problema, y es que están hechos sobre la noción de que si uno atraviesa un obstáculo, como lo vimos alrededor de la charla, la arena se frena sola, con el problema de que ya no hay arena que frene, porque está frenada mucho antes, costa arriba, digamos. Y entonces, hacer este tipo de intervenciones tiene como implicación que si no hay fuente, hay que traer el material de afuera. Los ejemplos aquí mostrados tienen como objeto decirles que la implementación de las soluciones que, como pudieron ver, tenían un objeto particular y muy definido geográficamente, produjeron cambios importantes en la geografía costera vecina, que esos cambios de rasgos físicos de la geografía costera, como la desaparición de bahías y de islas enteras, es dinámica, y entonces se ha transformado en playones y ensenadas que tienen consecuencias en el uso del terreno, en la vocación social y del hombre, haciendo que el ordenamiento territorial se mueve y que la acumulación de material, pensando de manera inmediatista, queriendo prevenir la erosión costera, ha generado problemas donde el equilibrio se altera de manera, digamos que, cortoplacista, y que obliga a pensar que si no hay una fuente natural, o se inyecta de manera artificial o tendería a desaparecer. No me quiero ir sin decirles que estoy muy honrado de haber tenido la oportunidad de hablarle a la Sociedad Geográfica como marino, y que mis ojos están puestos en dejarles a manera de pensamiento final que en el norte Colombia tiene una geografía submarina supremamente rica, que la cuenca Cuiva está al sur de Bajo Nuevo y que el valle Curumaní está entre el Guyot-Macondo y Bajo Alicia. En Colombia, en 15 Norte, y que como marino tengo el convencimiento de que hay un capítulo de la geografía física de Colombia por escribir. Muchas gracias. Muchas gracias, mi capitán Carlos Alberto Andrade, por su brillante conferencia. Mi capitán, esta conferencia, sinceramente,
vale la pena, será recordada, será recordada. Es el comienzo de mucho trabajo que tenemos que hacer por el punto de vista de su conferencia, el mensaje. De modo, mi capitán, que muchas gracias, felicitaciones. No, nos sentimos verdaderamente muy honrados de haberlo tenido y satisfechos por su brillante conferencia. Bueno, Víctor, gracias. Entonces salimos de la reunión.